Buenos días, hermanos. Lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, relativo al mensaje a la iglesia que estaba en Esmirna. Y vamos a dar unos minutos para que ustedes, el que quiera participar, eh, haga un comentario sobre el texto y luego al final vamos a dar la conclusión. Eso es lo que vamos a hacer hoy, para que todos participen los que puedan y quieran participar. Recuerden que no se deben ser muy largas, intervenciones muy largas para dar espacio a otros ahí. ¿Okay? Leamos, dice así el texto. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen que ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo entrará en algunos, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, pero para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 8, del 2 al 8 al 11. Entonces, cualquiera que quiera intervenir, está bienvenido. Y uno levanta la mano. Enver. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Se le olvidó al pastor. Le había pedido el capítulo, esta segunda carta a la iglesia de Esmirna. Bueno, voy a hacer algunos comentarios, además nada, simplemente para respetar el guión del hermano Beto. Tenemos que leer por cuestiones de lo que es el libro, tenemos que leer el capítulo 1, pues si no leemos el capítulo 1 no vamos a entender verdaderamente qué es lo que está pasando en el capítulo 2, que es realmente donde empiezan las cartas a estas 7 iglesias. Ok, entonces me gusta mucho, hermano Beto, lo que dice en el capítulo 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. O sea que bienaventurado el que lee. No dice lo que lee, el que lee, porque estas cartas son dirigidas a los ángeles de la iglesia, que en este caso son los que son los pastores, los que están dirigiendo, los ministros. El que las oyen, porque son las personas que están en la audiencia, porque recuerden que no existían Biblias para ese entonces, libros, y todo el mundo lo que estaba pendiente de lo que estaba exponiendo el que está al frente, que por supuesto tiene que ser un buen líder de la iglesia para tener ese cargo tan honroso como es de ser el que lee las cartas que envió Jesús, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que le está enviando un mensaje después de su resurrección y de su ascensión al cielo, a las iglesias de Cristo, no solamente la Asia Menor, sino las de todo el mundo. De hecho, quizás hermano Beto y hermanito que están escuchando, ahí en Esmirna se habla mucho de Policarpo. Policarpo es quizás el ángel de la iglesia que recibió la carta, que se la leyó a la iglesia de Esmirna. Y él fue discípulo de Juan. Y él leyó esa carta
y él fue uno de los primeros mártires de esa iglesia, porque fue quemado sencillamente porque él no hizo caso a la adoración al emperador de ese entonces, que era Domiciano. Entonces, una cosa es leerla, una cosa es escucharla, la palabra, y otra cosa es ponerla en práctica. No sé si hay algún comentario de repente, sino para yo continuar con lo que tenía planteado enseñarles. A ver, Leo. Sí, yo más que un comentario tenía una pregunta. En el versículo 10 dice, no tengas miedo de suceder o por lo que vas a sufrir. El diablo está a punto de echarte a prisión para que seas probado. Y por 10 días tú tendrás tribulación. Mi pregunta es, ¿qué simbolizan los 10 días? Ok, ahorita vamos a silenciar, vamos a responder. Ahorita, Luis. Sí, bueno, no, me llamó la atención que en esos, ¿qué? Son 4 versículos. En esos 4 versículos se habla de tribulación, de pobreza, o sea, son 7 veces que menciona que va a haber pruebas, ¿no? Pero entonces se habla también de la iglesia de Mirna que tiene unas obras y que tiene que perseverar. Entonces me llama la atención eso de que sea esa iglesia, bueno, y si hablamos en general, la iglesia siempre va a tener tribulaciones, pruebas, ¿sí? Y no van a ser pocas. Como, repito, como en esos 4 versículos se habla 7 veces de tribulación, de problemas, de que el diablo va a echar a la cárcel y que vamos a ser probados, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención de estos 4 versículos, que la iglesia siempre, desde el principio, pues, va a tener tribulaciones y pruebas, y es precisamente para eso, ¿no? Para perseverar hasta el fin, como dice al final, ¿no? Que hay que perseverar, que no hay que temer, pues, esas pruebas o esas tribulaciones. Ese es mi comentario. Ok, ahora Johan. Buenos días, hermanos. Bueno, sí, leyendo aquí me gusta mucho cómo empieza el pasaje de hoy, que dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Entonces nos muestra una figura de Dios de que es el mismo desde el principio, es el mismo que tenemos hoy día y él va a ser el mismo siempre, o sea, que él permanece. Y me gustó mucho ayer, lo que leímos ayer también, de que Dios nos muestra ahí, yo pudiera pensarlo como misericordia, amor por nosotros, o digamos un toque de esperanza, donde aún Él tiene ese árbol de la vida ahí, en el medio, esperando por nosotros, los vencedores. Él tiene esperanza de que nosotros vamos a vencer. Vamos, y después de haber leído, estudiado todo el libro de Hebreos, y aquí en el mensaje del día de hoy nos sigue diciendo, o sea, es normal que vamos a tener tribulaciones, es normal, no es que porque estamos en la iglesia ya estamos en una cúpula que nada malo nos va a pasar porque estamos con Dios. Es normal que pasemos por pruebas, y vimos en Hebreos también que esas pruebas, Dios tiene alguna intención de probarnos, y aquí lo estamos viendo en los mensajes a las iglesias, y lo repite, como decía Luisito, siempre tiene una promesa para el que venciera. Entonces es siempre dándonos ánimo a vencer esas pruebas, a salir victoriosos, y siempre nos da al final de cada mensaje de cada una de las iglesias una promesa muy bonita, una promesa que nos debería llenar de aliento día a día. Y recordando, ayer nos quedamos con la cosa en la mente de que tenemos que vencer. Ayer teníamos que vencer para poder llegar a comer de ese árbol, ¿sí? Entonces hoy tenemos otra promesa, y así vamos acumulando una con otras, siempre teniendo en mente el versículo 8, que Dios es el mismo
todo el tiempo. Gracias, Johan. Hermana Nelly. Buenos días, hermanitos. A mí lo que me encanta es de que en el versículo 10, el Señor nos recalca desde que el día que fuimos llamados a ser sus hijos, pues dice, como dijo el hermanito Joan, por lo que ya somos cristianos, no vamos a estar libres de estar a prueba y de tener tribulación. Pero ¿qué nos llama aquí? Dice que seamos fieles hasta la muerte y así podremos lograr la corona de vida. Pues gracias a esa bendición que hemos sido llamados a ser sus hijos, pues hay que perseverar y seguir fieles hasta la muerte, que el Señor nos permita seguirle sirviendo y poder seguir aportando de nuestros dones espirituales a los hermanos y en la congregación de cada uno. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Amén, gracias más. ¿Hay espacio para uno más? Ok, Roberto. Bueno, es muy sencillo y quiero ser corto. El ángel a quien se dirige, nos debemos de dar cuenta que las cartas están dirigidas cada uno de estas a la iglesia en sí. El ángel no es más que nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas capítulo 20 cuando los saduceos le preguntan a Jesús qué pasa en la resurrección con aquella mujer que se casó 7 veces, etcétera? Versículo 35 y 36 dice: pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos no se casan ni son dados en matrimonio, tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces lo que está diciendo es que nosotros ya somos ahora hijos de Dios, ya es una forma espiritual. Ya los hijos de Dios ya no se dan en casamientos. Nos damos en casamiento, nuestro marido es Cristo Jesús, así de sencillo. Pues la dirección de las cartas es a la iglesia en sí. El que está generando el mensaje es el Hijo de Dios y la prueba de que es el Hijo de Dios, en este caso, es el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Porque Dios dio Romanos 1, 3, 4 y 5, Dios trae a todos con haberle resucitado a los muertos. Entonces está identificado de quién proviene. Y esta es una de las dos iglesias que son buenas, que no hay crítica para ellos. Nosotros hay crítica de problemas de que están para que nos corrija, pero aquí no hay nada que corregir, ¿verdad? Y me encanta lo que dice, que tú eres pobre, pero eres rico. Y así debemos de pensar nosotros. Tenemos pobreza física, material a veces. Tenemos necesidades que no podemos cumplir. Tenemos enfermedades que no podemos curar, pero somos ricos, porque tenemos la vida eterna, ¿verdad? Solo eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar estos 5 minutos para dar una especie de conclusión. Eso va a ser la tónica en la semana que viene también, más o menos, para que estén activados. Hoy sí estamos como debe ser. Miren, muchas gracias. Interesantes los comentarios de los hermanos. Y relativo a la pregunta de Leo sobre el número 10, en el Apocalipsis, que es un libro cargado de símbolos, de figuras, los colores, los animales, los números tienen un significado especial en el libro. Y antes de responder la pregunta, debo aquí establecer, digamos, unas normas en cuanto a la lectura del Apocalipsis. Si hay algo en todo el libro que no tenga nada que ver con los mensajes a estas 7 iglesias, esa interpretación no es correcta. Todo lo que dice el Apocalipsis debe ser considerado en el mensaje a las 7 iglesias. Okay. Si se sale de ahí, esa interpretación ya entra en tela de juicio, ¿no? La otra es que en el estudio de estos mensajes hay una regla que se mantiene: el saludo, la descripción de Jesús, como hablamos ayer, un elogio a la iglesia
hay iglesias que no elogian. Censura, hay 2 iglesias que no se censuran. La advertencia con amenaza, exhortación y la promesa. Digamos, son algo común todo eso. Ahora, relativo a los números. El número, por ejemplo, el número 3 se refiere a Dios. El número 4 al mundo. El número 7 es la perfección, que es la combinación de 3 más 4, que es la perfección. 7 iglesias, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, 7 yo soy. En fin. Y en la teología de Juan el 7 es muy concurrente, ¿no? El 6 es el imperfecto. 6 tinajas, 6 maridos. En fin, en la teología también de Juan es muy recurrente. Y el número 10, el número 12, voy a terminar el 12, se refiere siempre al pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles. Y el número 10 se refiere a la multitud, a un número grande, multitud sobre todo. 10 colinas, 10 vírgenes, pero en la teología de Juan y en el Apocalipsis el 10 tiene que ver con eso. Luego aparecen los 144.000, que es el 12 por 12, que se refiere al pueblo de Dios, por 1.000, o sea, la multitud del pueblo de Dios. Entonces, el 10, más que todo, tiene que ver con multitud. No sé si por eso es que con otros que tenemos, sino que había mucha gente. Tú no haces así, ¿no? Hay 10 dedos, ¿no? No, mentira, eso no es. Pero el 10 tiene que ver con eso. Ahora, con respecto a eso que muchos han dicho, y a mí sí me llama la atención que Esmirna no recibió censura. Eso no significa que fuera una iglesia perfecta, perfecta en sí como comunidad. O sea, como cuerpo sí, porque es el cuerpo de Cristo. Pero está compuesta por seres humanos como nosotros, y el ser humano no es perfecto. ¿Okay? En Romanos 10, 3:10 dice que no es justo ni uno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En primera de Juan dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y lo hace el mentiroso, en fin. Ahora, ¿qué significa que no se censure? Significa que la mayoría de los miembros tomaban en serio su cristianismo. Y todos estaban entonces esforzándose por agradar a Dios. O sea, la iglesia en Esmirna estaba llena de cristianos que andaban en luz, como dice primera de Juan 1:7. De modo que dice que, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa base nos permite para lo que el apóstol después dice, ¿no? Y interesante que tanto Esmirna como Filadelfia no se censuran. Y hay otras cosas que las 2 mini epístolas también contienen, que tienen características, los que dicen ser judíos y no lo son, cómo soportan, todo eso. Y aquí hay 3 cosas aquí para terminar. En la introducción dice, el que estuvo muerto, hablando de Jesús, y vivió. Literalmente lo que quiere decir, lo que traduce esos términos es el que verdaderamente estuvo muerto y verdaderamente vivió. Jesús. Y Jesús dice, yo conozco. Yo conozco que dice aquí no se refiere a tener conocimiento de una información. No, el conozco es como que yo entiendo lo que sufres, yo entiendo tu tribulación. ¿Pero por qué la entiende? Porque Él pasó por ahí. Él pasó, yo lo viví. Yo inclusive morí y he vuelto a la vida. ¿Okay? Él conoce, él entiende, él verdaderamente, como dice en Hebreos, dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que se puede condoler de nosotros, ayudarnos a nosotros, porque él fue tentado en todo, igual que nosotros en nuestra semejanza. Sufrió igual. Él entiende lo que padecemos. Y por eso que dice que por lo que padeció, aprendió obediencia.
en Hebreos 4:15 ahí, ¿no? Él venció. Y por eso dice también en la teología de Juan, en el Evangelio de Juan dice, no teman, yo he vencido al mundo. Y la fe de ustedes vencerá al mundo también. Eso todo en la teología de Juan. Lo que decía Roberto sobre pobres, es lo contrario a lo que luego le va a decir a la iglesia, en lo de dice aquí, dice, son pobres, pero al final son ricos. A lo de lo de decía le va a decir, ustedes se la dan de ricos, pero son más pobres y miserables. Qué interesante, ¿no? A la iglesia perfecta, digamos, más perfecta aquí, la Esmirna, con la iglesia que no le elogia nada en la Odisea, ¿no? Pero entonces eso también es la imagen de Jesús, porque cuando hablamos en 2 Corintios, capítulo 8, creo que versículo 9 dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Y entonces, luego los que dicen ser judíos y no lo son, eso también tiene que ver tiene que ver con la sinceridad. Hoy lo diríamos de otra manera, los que dicen ser cristianos y no lo son. Pero aquí los Esmirnas tenían persecución de parte de Domiciano, como dijo Enver en principio, pero también de los judíos mismos, los que dicen ser judíos y no lo son traidores, digamos. Y por ahí, entonces la persecución, lo que está diciendo es, mira, van a sufrir, pero lo que viene es peor. Ellos estaban sufriendo ahí, pero dice, prepárense porque viene una cosa peor. Quizás, como decía ahí, para Policarpo, que fue el líder allí que sufrió por ellos. Y lo que está diciendo también es que la persecución no es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Es la oportunidad también de dar gloria a Dios a nosotros. Ser fiel hasta la muerte, dice. Y yo te daré la corona de la vida. Muchas veces la Biblia habla de la corona, ¿no? Pablo le dice a Timoteo que le espera la corona de justicia, que Dios le dará no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Una corona, ser coronados. En Santiago dice que los que soportan la tentación también van a recibir la corona de vida. Creo que Santiago, yo tengo notado así, 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le buscan. Entonces, la corona de vida tiene que ver con la habilidad, con la sinceridad, con la fidelidad de no pecar, de tratar de no pecar, de soportar la tentación, de vencer la prueba. Y finalmente dice, al que venciere no sufrirá la muerte segunda. Y esto es, como dijo Roberto, esto es nosotros. Esto es nosotros, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido la redención. Nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero y tendremos las vestiduras blancas que luego el libro también dice. Y para terminar, déjame leer una porción, hacer trampa aquí en Apocalipsis 20. Versículo 6 dice, bienaventurado el santo. El 26 dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hablando de ese milenio. Y luego en el capítulo 20, el mismo capítulo 20, creo que sí. Ajá, cuando habla del juicio de las naciones, dice el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay una parte de la definición de Jesús, dice, yo soy el que vivió, el que también murió, pero vive. Y yo tengo las llaves. Dice, yo tengo las llaves de la muerte. Entonces, él tiene las llaves del Hades. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y finalmente, en el capítulo 21, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y esa no es para nosotros, porque la promesa es que si hemos vencido, que si nos mantenemos fieles, vamos a estar ahí con él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por celebrar nuestro aniversario de esta manera y por ofrecernos, Señor, textos que
que nos inspiran y nos motivan, Señor. Bendice este pueblo tuyo que de temprano muestra hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de comunión sincera y de amor unos por otros. Pedimos que nos bendiga, Señor, y que nos acompañe durante estos próximos días, este fin de semana. Que nos prepares, Padre, para un servicio de adoración a ti. Ayúdanos a vencer, para echar mano de todas esas promesas que tú has formulado para nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.